Bueno, quisiera en primer término agradecer muy sinceramente a los organizadores de este congreso, destacadamente el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Álava, por la invitación que me han ofrecido para intervenir ante ustedes. Los temas que tratamos aquí en esta mesa, todo el galopante desarrollo científico y tecnológico que se está registrando en las últimas décadas, tienen como principal efecto una considerable expansión de la capacidad de decisión humana. Es decir, tenemos capacidades de decisión, sobre cuestiones absolutamente vitales para nuestra existencia y nuestro entorno, de las cuales no disponíamos hasta hace poco tiempo. Con esa expansión de la capacidad de decisión humana, se expande también, evidentemente, la necesidad de regulación y la regulación jurídica. Es decir, todos los desarrollos científicos y tecnológicos que se están registrando requieren y ponen a nuestro alcance una serie de posibilidades que es necesario regular. Es decir, el sistema jurídico que tenemos, el sistema jurídico en el que estamos instalados, tiene realmente como materia prima la intervención humana, la actuación humana. Es decir, allí donde no hay actuación humana, donde no hay capacidad de decisión humana, el derecho no llega. Entonces, lo que está ocurriendo en los últimos tiempos es que amplios e importantísimos sectores que estaban hasta hace poco al margen de la regulación jurídica están entrando de lleno en ella. Es decir, contemplemos un sector tan básico, tan elemental como es la alimentación. A nuestros abuelos les daba de comer la naturaleza. Estaban a expensas de los caprichos, del albur, de los procesos naturales. Es decir, si las circunstancias naturales se mostraban favorables, la cosecha era abundante. Si no, no. Hoy ese panorama ha cambiado radicalmente. Es decir, nosotros tenemos aseguradas nuestras necesidades alimenticias, afortunadamente en los países desarrollados. ¿Por qué? ¿Quién nos asegura? Nos lo asegura una industria, la industria alimentaria. Es decir, a nosotros nos da de comer una industria, una tecnología, la industria alimentaria. Y eso hace que ese sector tan relevante y otros muchos estén sujetos o deban estar sujetos a decisiones humanas, es decir, sobre el tipo de alimento, el tipo de modificación. Nos hablaba hace poco Pedro García Barreno, que hoy en día son perfectamente posibles los tomates cuadrados. Es decir, la intervención genética es un sector absolutamente en expansión. Esa intervención genética está toda ella bajo el control y la capacidad de decisión humana. Entonces, ¿cuáles son los frentes de decisión, de regulación para el derecho que plantea toda esta expansión de nuevas tecnologías, de desarrollos científicos que amplían nuestras capacidades de decisión? Pues son fundamentalmente tres los frentes en los que el derecho tiene un marcado protagonismo. El primero es la decisión sobre lo que se admite o no. Es decir, en términos de riesgo, que es un riesgo que va muchas veces asociados a las tecnologías, la gran decisión que podemos adoptar o que se ha de adoptar es hasta qué punto admitimos una nueva tecnología o no la admitimos. Es decir, por las ventajas, efectos, riesgos que puedan derivarse de ella. Es decir, esa es una decisión que está completamente en nuestras manos. Es decir, admitir si algo se considera, la sociedad quiere realmente incorporar esa tecnología y convivir con ella. Segundo frente de regulación, el de la gestión. La gestión, el seguimiento, el control. Es decir, que ha desarrollado y están desarrollando nuevas fórmulas, nuevos sistemas, nuevas arquitecturas jurídicas. Si antes hablábamos del sector de la alimentación, pues todas las nuevas regulaciones en materia de trazabilidad, por ejemplo, son una nueva novedad de desarrollo del derecho que se orienta fundamentalmente a este frente, es decir, gestionar, controlar esas tecnologías que previamente hemos admitido.
Es decir, si vamos al sector farmacéutico, por poner uno así como muy cotidiano, pues toda la regulación existente, cada vez más profusa, en lo que se conoce como farmacovigilancia. Es decir, esto no son más que sistemas de gestión, control, monitorización, por utilizar esta palabra, con relación a tecnologías, riesgos que previamente hemos admitido. Y en tercer lugar, al fondo, y cada vez con mayor protagonismo y cada vez con mayor relevancia, cobra cuerpo otra cuestión que se nos plantea muy directamente a los juristas, que es la de la responsabilidad. Es decir, cómo afrontamos las responsabilidades, qué criterios de responsabilidad establecemos derivados de la aplicación de nuevas tecnologías. Estos tres cometidos son particularmente delicados y controvertidos en este sector de las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos científicos. ¿Por qué son controvertidas? Porque son decisiones, regulaciones, que han de adoptarse en un entorno marcado ordinariamente por la incertidumbre. Es decir, todos estos propuestas, ofertas, desarrollos que nos ofrece la ciencia y la tecnología tienen muchas veces como nota común, por su propia novedad, la de la incertidumbre, es decir, la complejidad. Es decir, antes se nos hablaba precisamente del caos. Es decir, la incertidumbre se está enseñoreando en los últimos años de todo el panorama intelectual y espiritual de la modernidad. Es decir, está presente, muy presente en la filosofía, está presente en el arte, es decir, con la ruptura de las ortodoxias, está presente sobre todo en la ciencia. Es decir, la ciencia ha dado un cambio absolutamente espectacular en la última fase del siglo XX. Es decir, la ciencia, de ser la gran generadora de certezas, es decir, la ciencia clásica, que se mostraba espectacular en el descubrimiento de leyes científicas, esa ciencia ha cambiado por completo su postura a lo largo del siglo XX. Y ha dejado el paradigma de la certeza para situarse, y esto quien lo destacaba, se ha citado aquí también, es el filósofo Karl Popper, el primero que lo percibe, situarse en el paradigma de la probabilidad. Es decir, la ciencia, que era el gran motor de las certezas, hoy en día es sorprendentemente el gran motor, el gran generador de incertidumbres. Entonces, en ese entorno de incertidumbre tan extendido, ahí es donde tenemos nosotros los juristas un problema de gran envergadura. Es decir, porque de alguna forma nos hemos quedado solos en ese entorno. Nosotros tenemos un sistema jurídico, como sabemos, perfectamente anclado en paradigmas tan consistentes como el paradigma de la seguridad jurídica, y tenemos un sistema jurídico que está todo él decididamente orientado a la decisión. Es decir, nuestros sistemas de derecho administrativo, de derecho procesal, es decir, todo lo que llega a un tribunal, a un juzgado, ahí se tiene que decidir. De ahí tiene que salir una decisión. Todo lo que llega a la administración, de ahí tiene que salir una decisión. Es decir, si no sale esa decisión expresa, pues ya hay mecanismos que la establecen a través del silencio administrativo. Entonces, este es hoy en día el gran problema que tenemos los juristas y que tiene el derecho. Es decir, cómo el derecho trata, se desenvuelve, decide en entornos de incertidumbre científica, y cuando las ayudas que antes le prestaba la ciencia han dejado de ser claras. Es decir, muchas veces ahora cuando nosotros nos dirigimos a la ciencia, de la ciencia no vamos a obtener certezas, sino lo que vamos a obtener, todo lo más, van a ser probabilidades. O la ciencia nos va a decir, bueno, sobre este punto necesitamos 20 o 30 años para conocer realmente sus efectos. Es decir, los tiempos del derecho y los tiempos de la ciencia, los tiempos del derecho y los tiempos del desarrollo
del desarrollo tecnológico están claramente desacompasados, es decir, y juegan de manera agobiante para unas instancias jurídicas que están obligadas a la decisión en un entorno que está cómodo, en muchos casos, en la incertidumbre. Es decir, nos lo decía Pedro García Barreno, es decir, el desarrollo científico viene a decir, necesita del caos. Es decir, ese caos, para los juristas, al menos el sistema jurídico en el que estamos instalados, no nos resulta admisible, en principio. Entonces, ¿cómo se están articulando en los últimos tiempos? Es decir, ¿cómo se están desarrollando las decisiones jurídicas en este entorno de incertidumbre científica? Es decir, ¿cuáles han sido las estrategias adoptadas por el derecho? Que las ha habido, ciertamente. Pero han sido, yo creo, unas estrategias muy poco reflexivas y unas estrategias que suponen una gran claudicación hacia las instancias científicas. Es decir, toda la línea de decisión del sistema jurídico, de las autoridades, de legisladores, de administraciones, de tribunales, destacadamente de legisladores, en estos nuevos entornos de incertidumbre científica se están saldando con lo que podríamos llamar una deriva cientifista. Es decir, el derecho está entregando muchas soluciones a la ciencia y está renunciando, creo yo, a muchos de los que son sus propios valores. Es decir, fórmulas las encontramos allí donde echemos la vista. Por ejemplo, estas fórmulas hoy en día tan dominantes en muchos sectores como la remisión a la mejor tecnología disponible. Es decir, hay muchas leyes. Bueno, de entrada nos encontramos con que muchas leyes en sectores con una carga tecnológica relevante, telecomunicaciones, medio ambiente, etcétera, son leyes en sí mismas vacías. Es decir, no tienen contenidos materiales, son como mucho leyes que diseñan circuitos procedimentales. Pero después, la referencia material sustantiva, es decir, sobre lo que se puede hacer, lo que está admitido, lo que no, es decir, el grado realmente de contaminante que puede vertirse en un río, en una zona tal, todo eso está fuera de la regulación legal. Es decir, ese es un terreno que se está entregando cada vez más a regulaciones técnicas, a normas técnicas, a acuerdos que adoptan en principio los expertos del sector. Es decir, se está produciendo... 2 minutos. Se está produciendo, por tanto, esta remisión, digamos, a la ciencia, a los sectores, y cuando se tiene que destacar que esa ciencia no es ni muchísimo menos tan neutral. Es decir, la hay, efectivamente, ciencia neutral, pero se ha registrado un dominio o un avance que tendremos que reflexionar en algún momento, que es lo que se conoce como la tecnociencia. Es decir, una ciencia que no está orientada al conocimiento general, sino una ciencia que está directamente orientada o prioritariamente orientada a la aplicación tecnológica. Nada más y muchas gracias.